Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Esta semana hubo mucho de qué hablar en materia de política y economía. Para mí es interesante tomar estas noticias desde ambas perspectivas, ya que pues estamos reajustándonos a una nueva realidad que va a ser diferente para todos y creo que en la medida en la que seamos conscientes de esto, pues puede ser menos la afectación que tengamos cada uno en nuestras diferentes formas de vida. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. Bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar por lo que más me gusta. El día 14 de mayo la revista Forbes publicó que Banxico recortó la tasa de interés de referencia dejándola en 5.5%. En la semana un amigo me preguntaba mi opinión sobre esto. Y bueno, aunque es sencillo de explicar, hay que tomar en cuenta que pues no es tan visible a simple vista de inicio o de partida. La baja de la tasa de interés se da como una medida de política monetaria con la intención de incentivar la toma de créditos y bueno, de allí motivar el gasto, el consumo y sucesivamente la cadena de actividades. Sin embargo, esta medida puede que sea muy benéfica, pero también puede ser muy perjudicial porque aquí hay que llevarlo a nuestras finanzas personales. Es decir, si am, tú sabes que en este momento quieres consumir algún producto o algún servicio y entonces la mejor manera de consumirlo o de comprarlo o de adquirirlo sería por medio del ahorro. El crédito, digamos que es la alternativa de ahorro y para eso hay que entender qué es el crédito. El crédito no es más que dinero que te prestan en este momento con un interés, pero que posteriormente vas a necesitar pagar. Es decir, el dinero que vas a tener en el futuro lo estás consumiendo de antemano y el banco tiene un porcentaje extra que gana de ese dinero que tú estás, digamos que removiendo de tus finanzas en el futuro. ¿Cuál es la cuestión aquí? Ya entendiendo que el crédito es esto, la alternativa creo que en este momento es más viable debido a pues precisamente la inestabilidad en la que nos encontramos actualmente, o más bien la falta de certeza que tenemos debido a la cuarentena y al COVID. La alternativa es el ahorro, entonces yo sugeriría, y bueno, no pretendo aquí decirles qué hacer a cada quien, todos somos dueños de nuestras propias finanzas, pero sí creo que en este momento la alternativa es mejor el ahorro, ya que hay que tomar en cuenta que el crédito va a ser la fiesta de hoy, pero la resaca de mañana, porque lo que tú pidas como crédito va a ser un dinero que tú puedas gastar en este momento, pero que a la postre tú vas a tener que pagar. Entonces estás removiendo de recursos de tus finanzas futuras y aparte no estás removiendo la misma cantidad, sino que hay un extra que es el interés, el porcentaje del interés. Eh, Nada más quería hacer esta aclaración, quiero tomar el punto para que lo tengan en cuenta. Y bueno, si les es posible ahorrar, pues mejor tomen esta alternativa para que puedan hacerse de los bienes, recursos servicios que quieran consumir después, pero de una manera más responsable y además sin disminuir su calidad de vida a la postre. Cabe resaltar que esta medida se tomó por la incertidumbre que existe sobre cuáles van a ser las consecuencias económicas del COVID y las consecuencias que va a tener en, por ejemplo, ámbitos como el desempleo, de lo cual vamos a hablar en la siguiente parte de este video. Y bueno, tomando el tema del desempleo, esta semana en Imagen Radio hubo una entrevista con David Kaplan, quien es un especialista senior de mercados laborales y seguridad social del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el tema que se tomó fue que el mes de abril, solo en el mes de abril, se perdieron
555,000 empleos, más de medio millón de empleos en México, lo que representa una cifra sin precedentes. Se perdió el 2.7% del empleo formal en México, que ni siquiera se perdió, por ejemplo, en 1995, cuando la crisis, en la que se perdió entre el 1.9 y 2% más o menos de los empleos del país en aquel entonces. Entonces realmente estamos ante una situación muy, pero muy caótica con respecto al empleo. Y bueno, continuando, pues el Coneval comenta que 10 millones de mexicanos se van a subir a la pobreza. Esto continuando con temas de economía. Gonzalo Hernández Licona, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, comenta que pues realmente no nos hemos ni siquiera recuperado todavía en la cuestión de los ingresos por la caída del 6% que sufrimos en el 2009 debido a la crisis inmobiliaria que nos afectó pues a nosotros, a Europa en general, al mundo en general y principalmente a Estados Unidos, donde se generó el problema. También por ahí estuvo una noticia muy interesante y creo que muy útil. Se abrió una plataforma que se llama Renegocia tu contrato y pueden entrar a esta en renegocia.mx. La persona que habló de esto fue Blanca Heréndira, quien es una politóloga y especialista en educación y desarrollo, además de profesora del CIDE. El objetivo de la plataforma es lo siguiente, que tú si tienes un contrato con alguien en el que tú le provees o le vendes algún producto y pues obviamente tienes ciertas obligaciones por ese contrato, esta plataforma te asesora de manera legal sobre cuáles son las medidas que puedes tomar para poder renegociar ese contrato que tienes, ya sea con tus proveedores o con tus clientes, a fin de que puedas disminuir un poco las consecuencias que nos va a traer, por supuesto, esta crisis del coronavirus y este confinamiento que estamos viviendo. Y bueno, pasando un poco a temas de política, declararon inconstitucional la extensión de mandato de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, el lunes 11 de mayo. Se votó contra la ley Bonilla y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional por voto unánime, lo que me parece algo excepcional, muy bueno y que defiende los principios de nuestra democracia este, republicana. Esperemos que cosas como estas no se repitan, el hecho de que se manifieste la intención de una extensión de mandato de manera irregular y de manera completamente arbitraria. Creo que estas son las palabras para definir lo que pretendían hacer en Baja California. Y bueno, qué bueno que vemos que se echó para atrás, ¿no? También una de las noticias que a mí me parece más preocupantes es que se declaró la militarización del país. Esto pues fue desde el 12 de mayo. Comentó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que a partir del 12 de mayo entra en vigor esta ley y que se va a prolongar por lo menos 5 años. Esto con la intención de que pues se reduzcan los casos de violencia o se ataque directamente a las cuestiones de seguridad pública. La intención es que el ejército actúe en actividades de protección a la ciudadanía. En este tema comentó Demián Cepeda, quien es senador del PAN, que es inconstitucional esta medida, ya que lo que se había previsto dentro de la formación, por ejemplo, de la Guardia Nacional, pues se acordó que iba a ser de guardia de mando civil, cosa que en realidad no se dio desde un principio. Y bueno, él está comentando en esta entrevista con Pascal Beltrán que pues realmente se está incumpliendo la ley al hacer esta militarización del país. Yo la verdad es que tengo mi propia opinión al respecto. Creo que ciertamente el ejército no debe de cumplir esa función. La cuestión de la salvaguarda de la seguridad pública debería ser labor de la policía. Y en realidad creo que sí se están viendo rebasados por la actividad delictual y por el crimen organizado en México. Sin embargo, pues creo que esta medida puede traer más consecuencias negativas que positivas. Esa es mi opinión, pero pues bueno, lo dejo para que ustedes lo comenten. Dejen sus comentarios en la caja. Si tienen algún comentario que hacer, creo que sí es una medida bastante extrema. Y bueno, ya vimos que se intentó
en algún momento durante la presidencia de Felipe Calderón y pues no se logró y la declarada guerra contra el narco pues trajo muchas consecuencias de violencia en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Y bueno, pasando a otras cosas, las clases no se reanudarán durante este ciclo, comentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, esto en la entidad de Jalisco. No se reanudan, se da por terminado el ciclo y se reanudan hasta el siguiente ciclo. Se van a dar por terminado estas en línea, lo que queda del ciclo escolar, y no se reanudan las clases presenciales para este ciclo escolar. Y bueno, continuando en política, pues el 1 de junio se recorrió la fecha para que se reactiven las actividades económicas. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación en días anteriores, en esta semana. Y bueno, esto porque pues estamos viendo que realmente la pandemia, el número de casos que se ven en México sigue creciendo. Por supuesto, esto es consecuencia de que estamos en la tercera fase y la cantidad de casos ya se preveía, digamos, que iban a ir subiendo. Pero bueno, yo supongo que en un inicio se pensaba que íbamos a tener un rápido control. Sin embargo, pues hemos visto que no, que se han incrementado el número de casos dramáticamente y pues esto va para largo todavía. Entonces, hasta el 1 de junio se vuelven a activar las actividades económicas. Y bueno, aquí cabe mencionar que en una entrevista con Ángel Verdugo, él enmarca que el impacto del incumplimiento de los compromisos contraídos con Estados Unidos y Canadá del NAFTA pues realmente al gobierno le parecen fáciles de ignorar. Comenta que los gobernantes les parece sencillo retrasar el inicio de actividades por cuestiones de ideología. Hay países que están prestos a reemplazarnos como proveedores de partes. Hay que comentar aquí que realmente México, Canadá y Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio, pues de alguna manera se unifican como una sola entidad económica y la dependencia de algunas empresas americanas y canadienses de partes mexicanas hechas en México, pues obviamente es importante y aparte va a tener una repercusión el hecho de que nuestras actividades no se vayan iniciando a la par de las que se van iniciando las actividades en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a ver, realmente en este momento es difícil prever cuál va a ser la situación. Sin embargo, yo sí creo que hay que tomar esto mucho en cuenta porque, pues como cualquier contrato, tú adquieres ciertos compromisos a la vez que adquieres ciertos derechos. Entonces, el hecho de que pues, tú incumplas, de que nosotros incumplamos como país, puede ser más perjudicial. Sabemos que el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, ha ayudado muchísimo a México en cuestiones económicas, sociales y demás, políticas. Entonces creo que sí es un tema muy importante a tratar y que se debería estar revisando con mucho, mucho rigor. También el presidente comentó esta semana sobre los municipios de la Esperanza, llámese municipios de la Esperanza, a aquellos que no tengan casos de COVID y que colinden únicamente con municipios que no tengan casos. Estos municipios, su intención es irlos abriendo para que empiece a reactivarse las actividades económicas. Lo que comenta, por ejemplo, el presidente de Jalisco, el gobernador, perdón, de Jalisco, es que abrir estos municipios sería perjudicial por el hecho de que vas a causar una visita hacia estos lugares de personas de otras ciudades, provocando así que probablemente tengas casos de COVID eh, concentrados esta vez en estos municipios. La realidad es que es muy difícil evaluar qué es lo más correcto de hacer, si sí abrir estos municipios o no. Yo lo que creo que sí tenemos que tomar en cuenta ya es que el impacto a la economía cada vez es más perjudicial. Ya lo comenté en algún video anterior. Entre más permanezcamos en la cuarentena, mayor va a ser el impacto a la economía y pues esto hay que tomarlo en cuenta porque es probable que el coronavirus tenga un impacto muy grave en la muerte de personas, pero si no cuidamos la economía, después la recesión nos va a provocar un incremento de los pobres. Ya vimos que tenemos medio millón de desempleo, medio millón de empleos perdidos en empleos formales. Y 10 millones de mexicanos van a sumarse a la pobreza, lo que obviamente no son datos que nos den mucha esperanza sobre la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? Otro tema que a mí me parece muy importante de resaltar es que esta semana recibió una llamada el periódico Reforma, la persona que contestó,
pues recibió una amenaza de parte de un supuesto miembro del cártel de Sinaloa, en el que amenazan con volar las instalaciones del periódico Reforma, debido a que publicaron hace unos días un video en el que se ve una línea del tiempo en la que se ve cómo la curva de COVID va avanzando y ponen videos de AMLO hablando en diferentes momentos de la pandemia, poniendo en evidencia, por supuesto, que lo que está diciendo no coincide con los datos del avance de la pandemia. Entonces, esta persona que llama al periódico Reforma, pues sí hace hincapié en que ellos están con AMLO y que ya le tienen que detener este tipo de noticias o este tipo de propaganda en contra del presidente. Esto me parece muy preocupante porque es un ataque pues a la libertad de expresión y esta vez desde un grupo de crimen organizado, ¿no? No se ha confirmado, por supuesto, la identidad de esta persona, que realmente pertenezca a alguno de estos grupos del crimen organizado, pero pues ya el hecho de que sea una llamada, imagínate que tú eras la persona que recibiste esta llamada, la verdad es que sentirías, ¿no? E incluso quien llamó le sugiere a esta persona que renuncie a su trabajo. Bueno, es algo que da para pensar mucho al respecto, ¿no? Y bueno, ya para terminar, hay médicos cubanos que han estado yendo a diferentes partes del continente a apoyar en labores de combate al COVID-19 y bueno, ya han llegado aquí a México. Un tema que creo que es muy delicado de tratar porque habla de no solo de cuestiones de política y de política exterior, sino también de cuestiones diplomáticas. Y Andrés Oppenheimer comenta en el programa de Pascal Bertrand que estos médicos, por ejemplo, en Brasil se les estaba pagando entre 3.400 y $4.000 al mes, cuando un médico en México, por ejemplo, gana entre 800 y $2.000 más o menos al mes. Algunos médicos de Brasil comentaron que ellos solo se quedaban con el 20% de este dinero, ya que el pago se hace directamente a Cuba. Entonces, esto es como una manera de legitimar el, pues el castrismo en Cuba, a un gobierno que sabemos que ha sido sumamente represor y que aparte en este tema hay que resaltar que se estaba tomando en cuenta que eran como trabajos forzosos, una especie como de esclavitud del siglo XXI, porque pues a estas personas se les obliga a trabajar en el extranjero y aparte no están percibiendo eh, la totalidad de su salario, solamente un 20% y lo demás lo sustrae el régimen cubano, ¿no? Estas personas que van al extranjero a ayudar, pues realmente solo se quedan con el 20% de ese dinero. Y ya por último, quiero mencionar que en esta semana el presidente hizo un comentario sobre las llamadas al 911. Le preguntaron que qué opinaba sobre un aumento del 30% de las llamadas al 911 por violencia intrafamiliar. Esto hemos visto que es una realidad debido a que todos están confinados, pues ha incrementado los casos de violencia intrafamiliar. Y AMLO contestó prácticamente dando largas a la situación, diciendo que el 90% de las llamadas al 911 son llamadas falsas. Algo que me parece verdaderamente lamentable, que no se tome en cuenta esta situación de violencia doméstica cuando sabemos que pues es una realidad en México y que deberíamos de estar tomando cartas en el asunto. No voy a pretender aquí decir qué es lo que se tiene que hacer o cómo se deberían de tratar las cosas, tampoco soy experto en seguridad pública ni en este tipo de cuestiones de violencia doméstica y demás, pero sí creo que es un tema que todos conocemos que ha perdurado en la historia, ¿no? Y pues sí, es lamentable ver este tipo de cosas. Bueno, y pues con esto termino el video del día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que se quedaron hasta el final. También a quienes se han suscrito a este canal. Hemos tenido actividades interesantes por ahí. Me da mucho gusto poder contribuir con mi granito de arena en tratar de explicar o ayudar a entender un poco la situación económica, política y el tema del COVID, que son los temas que he estado tratando en estos videos. Les agradezco mucho y espero que sigan viendo el material que vaya subiendo. No quiero despedirme sin agradecerle a Rojo 261194, es su canal de YouTube, José Luis Cervantes, quien
estuvo a cargo de la musicalización del intro de este video, y en especial a una amiga y colega que siempre me ha apoyado en mis proyectos y en esta ocasión no es la excepción, mi amiga Paola Ríos. Muchas gracias y pues, estamos viéndonos por aquí la próxima semana con otro video. Esperemos que la situación del país vaya mejorando y que pronto podamos regresar a las actividades regulares para reactivar la economía, porque va a ser el momento de que saquemos las garras todos los que trabajamos y queremos un mejor futuro para México. Muchas gracias, chao, nos vemos la próxima.